¿Puedes orar, hermana? Mande. ¿Puedes orar para Sí, empezar? sí. Ahí voy. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre, este día, Señor. Gracias por tu misericordia, porque pues hasta este momento tú nos mantienes en pie, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, y gracias porque pues nos permites seguir reuniéndonos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por los que estamos reunidos, por aquellos que han de integrarse, Señor. Gracias por la vida de César y su corazón que siempre está dispuesto a enseñarnos. Te pido que seas tú tomando el control de este tiempo, que sean tus palabras, Señor, a través del hermano César, Señor, las que pues redargullen nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y que pues pongamos por práctica y en obra, Señor, todo aquello que tú nos quieres enseñar. Te doy muchas gracias en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues nos quedamos en capítulo 13, ¿no? ¿Sí? De Marcos. Ok, Clarice, lees los dos primeros versículos, por favor. Ay, ¿cómo se? Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a una de sus discípulas: Maestra, mira qué bien y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, ya lo habíamos platicado la vez pasada, ya les había dicho más o menos dónde estaba el templo, dónde estaba el monte de los olivos, que el templo y parte de la ciudad estaban sobre el monte Moriah y que estaba también el monte de Sión y cosas así. Lo que creo que no habíamos platicado es que en el año 70 después de Cristo es cuando fue destruido el templo del pueblo judío. Yo creo que sí lo saben porque alguna vez lo comentamos, creo que también en jóvenes. Sí, Entonces, Jesucristo, en el transcurso de gran parte bueno, lo que resta del Evangelio de Marcos, vamos a ver otras cosas que hemos visto sobre cómo el Señor Jesucristo sabía perfectamente los tiempos y todo lo que pasaba y todo lo que estaba por pasar. El Señor Jesucristo lo conocía como si ya lo hubiese vivido. Entonces, lo que quiero expresar es que sería como si el tiempo se repitiera o si el Señor conociera perfectamente lo que va a pasar, ¿no? A pie puntillas. Y no hay otra manera más que Él ya sabe o conoce del tiempo, ¿no? Vienen las señales antes del fin, por favor, Gelita. Ok, dice, señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerra y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos y principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano,
y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. En Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, desde el principio de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni la habrá. Ok, dice después, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Por un lado está bien que hubiéramos leído la venida del Hijo del Hombre y junto con las señales de antes del fin, ¿no? Porque pues ya lo hemos estudiado en varias ocasiones y ya sabemos más o menos de qué se trata. ¿Alguien quiere explicarlo o me voy tendido? Arráncate. Ok. Primero, obviamente, en el versículo 5 dice que miren que nadie los engañe, porque se supone que si el Señor Jesucristo yo hubiese venido, yo hubiese sido el arrebato, pues no habría por qué engañarlos, en qué engañarlos. Entonces el Señor Jesucristo está dando esta profecía, que creo que es la única profecía que tiene, y es una profecía súper detallada del Señor Jesucristo con respecto a la venida, su venida y el fin del mundo, ¿no? Del tiempo, o el día de la ira, que ya lo habíamos comentado. Entonces resulta que Él está abriendo o está haciendo un preámbulo diciendo precisamente que cuando antes de que Él venga, pues habrá falsos cristos y que van a engañar a muchos, ¿no? Y dice en el 7 que cuando oigan de guerras y rumores de guerras, pero que no se turben porque es necesario que eso suceda, pero que no es el fin todavía.
Yo creo que vuelvo a lo mismo que decía desde el principio. El Señor Jesucristo conoce muy bien nuestro sentir, nuestro pensar, y por tal vez lo que estuviésemos sufriendo. Yo creo que no ha habido un año en que no esté en guerra alguna nación contra otra, ¿no? En el transcurso de la historia. Entonces creo que en alguna ocasión hubo, creo que una semana o algo así, que no hubo guerras, pero en alguna parte en el mundo. Pero a lo que voy es que sí, siempre ha existido. Y claro que se supone que con los 4 jinetes, viendo los 4 jinetes del Apocalipsis, pues alguna vez comentábamos que podría ser que estuviesen íntimamente relacionados, ¿no? Porque también habla de guerras, habla de hambres, habla de pestes, habla de falta de economía y cosas por el estilo. Entonces, todo eso podría estar asociado con esto mismo que empieza con las guerras también. Lo que pasa, lo que le precede a una guerra, generalmente pues son hambres y la economía y todo eso. Lo estamos viendo ahorita y eso que no es más que una guerra entre 2 naciones, y sin embargo cómo está repercutiendo en todo el mundo. Se supone, o creo yo, que cuando las guerras, si es que empiezan a haber unas guerras más profundas, como lo que estaba sucediendo con China y Corea del Norte, que querían pelear, creo que con Taiwán o algo así, yo creo que va a ser más de lo malo que estamos pasando, ¿no? Pues se va a acrecentar más la falta de mercadotecnia, la falta de productos y demás, y también pues eso a lo que voy es que ese tipo de cosas o ese tipo de actos siempre producen hambre en el mundo, y más cuando grandes potencias están relacionadas. Entonces, y esto yo creo que es lo que el Señor Jesucristo ya lo sabía, ya lo había visto, y entre muchas profecías que el Señor profetiza precisamente con toda precisión, con toda seguridad. Y entonces dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos y principios de dolores son estos, ¿no? Entonces es lo que yo decía, tras de las guerras parece que las mismas consecuencias, de alguna u otra manera, que están relacionadas con las guerras, también están relacionadas aquí. Claro que los terremotos pues, son otra cosa, ¿no? Pero también cada vez se sabe que cada vez tenemos terremotos más frecuentes y con más intensidad. Y entonces dice el Señor: mirad por vosotros mismos, porque los entregarán a concilios, a sinagogas, los azotarán, y etcétera, ¿no? Y dice que van a estar delante de gobernadores y de reyes para testimonio de estas personas. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Estas son 2 cosas que dice el Señor. Número 1, que vamos a tener que predicar o evangelizar y demás, no solamente a las naciones, sino a las personas con las cuales nos enfrenten, pero sobre todo que dice al final que es necesario que el Evangelio llegue a todas las naciones, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Pareciera ser algo muy difícil en el tiempo del Señor Jesucristo, porque pues los trayectos más largos se hacían caminando o a barco, ¿no? Pero pues no se hablaba de ir de un continente a otro y otras cosas. Pero el Señor Jesucristo, por supuesto, que sabía de qué se trataba, y sin embargo ya comentaba este tipo de cosas, ¿no? Que a todas las naciones tenía que llegar el Evangelio antes de que viniese el Señor Jesucristo. Pero dice: cuando os trajeren para entregaros, dice: no se preocupen por lo que habéis de decir, ni piensen sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 11, pues lo que nos está diciendo es:
algo que pasa muy seguido cuando tenemos que platicar con alguien más con respecto a la Biblia. El Espíritu es el que nos ministra, entonces ya estamos acostumbrados a que es el Espíritu el que nos va dando la idea de más o menos qué comentar, cómo comentarlo y demás. Y después dice que van a entregarse hermanos e hijos y cosas así, y que entonces todos van a ser aborrecidos, dice el 13, por causa del Evangelio, ¿no? Dice, pero el que persevere hasta el fin, el que se mantenga en la fe, el que se mantenga enseñando o evangelizando, ese va a ser salvo, el que mantenga su fe. Entonces dice, y entonces es cuando dice, ¿qué es lo que va a suceder en el fin? Y dice, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hablábamos de la abominación desoladora que estaba en Daniel 9 y también en el 11 y en el 12. Pero en Daniel 9 creo que es lo más importante porque es cuando habla de los tiempos, ¿no? Creo que es cuando marca más los tiempos con respecto a la abominación, que ya lo habíamos visto, ¿no? Que una vez que se edifica el templo, pasan 1260 días, o 1260 o 1290, en que pasan 3 años y medio y a la mitad de la semana 70, una vez quitado el continuo sacrificio, a los 1290 días se sucede esta abominación desoladora. Entonces, es de lo que habla el profeta Daniel y es de lo que habla el Señor Jesucristo, ¿no? Para que lo tengan presente. Y después les dice que entonces cuando vean esto, pues los que estén en las azoteas o los que estén en el campo, pues que no regresen a sus casas, sino que tampoco procuren, oren para que no estén criando en aquellos días. Dice, orad, dice en el 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Eso ya lo habíamos visto, es una aclaración del Señor Jesucristo, donde viene una gran tribulación, la gran tribulación que era lo más famoso, o lo que muchos cristianos dicen, que muchos cristianos creen que no van a pasar por la gran tribulación. Entonces, pues se escudan en que somos hijos de Dios y que a nosotros no nos puede pasar nada, pero la verdad es que pues sabemos que la gran tribulación la van a pasar los cristianos, dicho directamente por el Señor Jesucristo, y los judíos también. Entonces, y la referencia le está haciendo como que más específica hacia el pueblo judío. Pero bueno, hablando de que pues sí es para todos, ¿no? Que después del 19, donde dice que no, ni habrá tal tribulación nunca antes, entonces dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si el Señor pensara igual que los cristianos que creen que no van a sufrir, no estaría hablando aquí de los salvos y de los escogidos. Entonces, está hablando de los salvos, está hablando de los escogidos. Y esos son los que van a ser los días de tribulación. Habíamos visto que parece que van a ser 40 días, van a ser acortados. Entonces, dice, y basándonos a los mismos escritos del mismo libro de Daniel 9, dice, y el 21, entonces si algunos dijere, fíjense, está relacionado todo esto con la venida del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les está avisando. Los apóstoles les habían dicho que cuáles eran las señales de su venida y del fin de los tiempos. Y el Señor Jesucristo en una sola profecía les dice todo, detalle tras detalle. Y en el 22 les dice, en el 21 dice, entonces vuelve a regresar al principio, donde les había dicho que si alguien les decía que venía el Cristo y demás, pues que no le creyeran. Y aquí lo vuelve a decir el Señor. Dice, entonces,
Si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Ya se los había yo dicho en clases anteriores, si Cristo ya hubiese venido, pues no, este versículo no tendría razón de ser, porque entonces muchos dirían, pues ya vino, no fue el arrebato en tales fechas, o no, ya existió esto, pero no, el Señor está dando una profecía secuencial, con todos los detalles, y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando vimos la parte anterior de Daniel y otros profetas, vimos que el anticristo iba a hacer grandes prodigios y señales. Entonces, y también el falso profeta. Entonces, por eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, porque a pesar de todos esos milagros, se puede decir, ellos no son el Mesías. Y entonces dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, dice en el 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando de la gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea, entonces es cuando vienen aquellas señales del fin de los tiempos que vimos en otras profecías, que son muy fuera de lo común, o sea, donde se ve que las estrellas son conmovidas, donde se ve que el espacio es conmovido, donde se siente un temblor universal en el planeta, y que eso no es usual. Generalmente los temblores o los terremotos, por muy fuertes que sean, son locales, no se sienten en todo el mundo. Y entonces dice que la luna se ocultará y otras cosas, dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. De la higuera aprended que la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí el Señor Jesucristo es muy claro en el sentido de que pues va a mandar a sus ángeles y que pues los va a recoger a todos y que va a venir en su poder y gloria, y o sea, es bien obvio, ¿no? Bien obvio. Él dice que mandará a sus ángeles de un extremo a otro de la tierra, que se apega a lo que yo decía, de que pues cuando el Señor Jesucristo hablaba de que se iba a propagar el Evangelio en todo el mundo, y después dice que a todo el mundo va a mandar, o a todos los extremos del mundo va a mandar a sus ángeles por los escogidos. Y entonces dice, al final dice en el 30 que no pasará esa generación antes que todo eso suceda. Ciertamente no creo que pase una generación entre lo de las guerras, entre lo de las hambrunas, el falso Cristo, las guerras, bueno, la guerra del anticristo con las naciones y con Israel. Pero una generación siempre ha sido una cifra relativa. En la Biblia se habla de que son entre 70 y 80 años los más fuertes, los más robustos, pero también había generaciones de 25 años, hay generaciones de 50 años y hay generaciones de 100 años. Entonces no se sabe exactamente de qué tipo de generación está hablando el Señor, pero aunque fuese una generación de tipo bíblico, no sabemos exactamente desde qué momento está considerando todo este lapso, ¿no?, de falsos cristos y falsos profetas y todos los hechos que iban a pasar hasta la abominación desoladora. En el 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí yo creo que otra vez vuelve a confirmar que los que son salvos, que los que son creyentes, están velando y orando porque no saben en qué momento vendrá el Señor Jesucristo. Y entonces dice,
que es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Y entonces dice el Señor: velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si en la noche o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Entonces dice al final: velad. Entonces, eso es en lo que se resume toda la profecía, ¿no? Y es muy fácil, es muy simple. Yo creo que está bastante clara y bueno, ya no sé cuántas veces la hemos visto. Bueno, es que más bien esas profecías ya también las hemos visto Sí, anteriormente. sí, y las hemos Ya visto con más detalle. Ajá. Entonces creo que por eso es como un poquito más claro ahorita al leerlo. Ah, ok. Bueno, entonces, ok, Clarice, lees el 14, por favor, 1 y 2. Vale, ¿qué dice? El complot para prender a Jesús 2 días después era la Gran Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderlo por engaño y matarlo. Decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, esto está muy fácil, ¿no? Se venía la Pascua, ya lo sabíamos, lo vimos también en clases pasadas cuando vimos lo de la Pascua, las características de la Pascua, el canto de la Pascua y otras cosas, que después quedaron algunos videos de respaldo en el video de la clase. Ellos buscaban pero no nada más prenderlo, o sea, ellos querían matarle, ¿no? Dice: ¿cómo prenderlo por engaño y matarle? O sea, la intención siempre fue matar al Señor Jesucristo. Y vuelvo a lo mismo, lo hemos visto en clases anteriores, donde ya gran parte de la gente pensaba que él era el Mesías, ¿no? O que era algún profeta. Entonces, para que no se hiciera alboroto. Ok, Oscarito, ¿puedes leerte del 14:3 al 9, por favor? Sí, claro. Dice: Jesús es ungido en Betania. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que allí estaban se enojaron internamente y dijeron: ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. Sí, y bueno, esta parte ya la habíamos también platicado la vez pasada en el Evangelio, en el Evangelio anterior. Y bueno, aquí lo que puedo decir es que pues otra vez Marcos es un poquito escueto, nada más dice que solamente partió el perfume, bueno, le ungió la cabeza al Señor con ese perfume, ¿no? Y ya habíamos comentado que pues uno de los que dice en otro de los evangelios que él que había protestado por lo de el valor de este aceite, pues habría sido Judas, que porque sustraía la bolsa de las ofrendas. Y el Señor les dice lo mismo que les dijo en el anterior, que bueno, a los pobres ellos siempre los van a tener, pero
pero que pues al Hijo del Hombre no siempre lo tendría, ¿no? Y después les dice que pues lo que esta mujer había hecho era ir a ungirlo para prepararlo para su muerte, porque él ya les había dicho en este evangelio también, en varias ocasiones anteriores, que estaba a punto de ser crucificado, muerto y sepultado y que iba a resucitar, y parecían todavía no entenderlo. Y bueno, yo creo que sobre todo Judas, que era el que más tenía dudas, era el que más menos creía en el Señor, que el Señor Jesucristo fuese el Mesías, yo creo, porque pues de otra manera no lo hubiese entregado, ¿no? A fin de cuentas Judas no dejaba de ser judío. Entonces decía que donde quiera que se predicara el Evangelio, pues iba a recordar de ella esta acción que había tenido, porque tal vez inspirada, lo decíamos en alguna ocasión, tal vez inspirada por el mismo, o guiada por el mismo Espíritu, ella como que, y claro, por agradecimiento y demás, ella va a ungir al Señor Jesucristo. Tal vez ni ella misma sabía exactamente qué estaba haciendo, pero seguramente el Espíritu la guió a hacer esta acción. Ok, Clarice, ¿te lees el 10 y el 11? El 10, ay Dios mío, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Ok, aquí yo creo que lo único que hay que remarcar pues es que Judas es el que va a los principales sacerdotes, ¿no? Y Sí. y para decirles que, para entregárselo y para decirles que, pues, que cuánto le van a dar y demás, cuánto le ofrecen. Lo vimos en el evangelio anterior también. Algo que nos dicen nosotros es que pues estos cuates se alegran. O sea, como quien dice, ya le hicimos, ¿no? Ya sabemos quién nos lo va a entregar. O yo esa parte no la entiendo, porque cuando detienen al Señor Jesucristo le dice, pues no estuve entre ustedes y demás, dice, pues ahora sí, ¿por qué me van a detener, no? Pero bueno, se alegran y le prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle, ¿no? Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron en ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ok, pues
Eh, la institución de la Cena del Señor empieza con lo de la Pascua, que habíamos visto ya anteriormente. En la fiesta de la Pascua pues era una celebración del cuando ellos pudieron salir de la esclavitud del pueblo judío, cómo el Señor los sacó de esclavitud. Y era un mandato, ¿no? Ya lo habíamos también platicado. Bueno, esa parte como tal no la habíamos visto, pero sí habíamos visto otros detalles. Entonces, fíjense, esa es parte de lo que yo les decía, como el Señor todo lo sabía, ¿no? Desde cuando le saca la moneda de la boca al pez y cosas así. Bueno, manda a uno de sus discípulos a que le saque la moneda de la boca al pescado. También aquí le dice, ¿saben qué? Vayan a la ciudad y a la entrada de la ciudad van a encontrarse a un hombre con un cántaro y síganlo, y a la casa donde se meta van y le dicen, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, esa parte, como muchas otras cosas, como lo que veíamos ahorita de las profecías del fin de los tiempos, de veras que es asombroso. Y como yo decía, yo creo que solamente la explicación es que pues, el Señor, o que el tiempo es repetitivo, o que para el Señor no existe un presente, ni pasado, ni futuro, ¿no? Es un tiempo permanente, igual que su sabiduría, ¿no? No es una sabiduría dependiendo de los eventos, sino es una sabiduría permanente. Entonces, el caso es que pues, sabía perfectamente lo que iba a pasar, igual que con lo del pollino, igual que como todo lo que el Señor hacía, y les dice, pues Él les mostrará, dice en el 15, Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparen para nosotros ahí, ¿no? Entonces, dice que van los discípulos, etcétera, etcétera, y dice en el 18, cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces se empiezan a afligir o a entristecerse los discípulos y le dicen uno por uno, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Y el Señor les dice, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato, en el plato. Y entonces yo me imagino que Judas estaba mojando su pan en el plato y de repente como que hizo, ups, ¿no? Porque también le dice, ¿se acuerdan que dice, seré yo, Señor? Entonces, como que obvio, ¿no? El hecho de que estuviese él en ese momento mojando en el plato la comida, ¿no? Y dice, la verdad, el Hijo del Hombre, dice el 21, va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí la impresión que da es que, y pues esta clase es para que todos opinen. Aquí la impresión que da es que dice el Señor Jesucristo que todo lo que estaba por pasarle al Señor Jesucristo, pues ya estaba escrito. Dice, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea que como que deja entrever que Judas pudo haber tal vez tenido la opción de no entregar al Señor Jesucristo, porque lo dice el Señor, de mí todo está escrito, pero del que me entrega, como diciendo, pues no precisamente está escrito que él tuviese que entregarme. Dice, bueno, lo fuera a ese hombre no haber nacido. Qué fuerte. Y por otro lado, cuando le dice cuando habla el Señor Jesús y le dice que todos los que le dio ni uno se ha perdido más que el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, bueno, ya estaba otra vez, estaba sabido que eso es lo que iba a suceder. Ok, y luego dice,
que estaban comiendo, y entonces el Señor Jesucristo les dice: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Primero, cuando tenemos la Santa Cena todos los primeros domingos de mes, muchas veces, lo habíamos comentado creo que también la vez pasada, no se hace mucho hincapié qué implica el hecho de comer del cuerpo de Cristo, o esta representación del cuerpo de Cristo, que yo creo que representa algo así como que es como un compromiso a sujetarnos a la voluntad de Dios, que así como el Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad de Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que también nosotros estamos aceptando ese compromiso. No es un compromiso de evangelio, es un compromiso de ser obedientes, es un compromiso de creer en ese sacrificio, es un compromiso de evangelizar sobre ese mismo sacrificio. Entonces, yo creo que eso es lo que abarca el cuerpo de Cristo, que fue el hecho de haber sido Dios y haber sido encarnado, y todo eso fue lo que yo creo que está simplificando este pan, porque hay otras partes de los evangelios donde Cristo es el pan de vida, y etcétera, etcétera. Entonces, todos esos ejemplos se concentran en ese pensar, yo creo, ¿no? En que el cuerpo de Cristo, la obediencia de Cristo, la sujeción de Cristo, es para que Él pudiese haber sido el primogénito, hubiese haber sido quien hubiese sido sacrificado por nosotros. De otra manera, sin la obediencia de Cristo no hubiese sido posible, sin la reencarnación de Cristo no hubiese sido posible. Y así, con todos los ejemplos que di. Y por otro lado, cuando habla de la sangre, que es el nuevo pacto, el Señor había establecido sus pactos con los patriarcas, con cada uno de ellos, bueno, con la mayoría, establece un pacto, ¿no? Como el pacto de David, el pacto de Abraham, y así. Entonces, Él va estableciendo un pacto. Cuando el Señor dice que este es la sangre del nuevo pacto, es como que excluye, no había otro sacrificio mayor que este, y ya lo dice también la Biblia. Entonces, lo que hace con este sacrificio de sangre es excluir todos los demás sacrificios que podrían existir, y dejando solamente este sacrificio de sangre, que representa un nuevo pacto que no está basado en otra cosa más que en la fe, en la salvación a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, como lo decía yo antes, y pues a través de la fe, ¿no? De que Él es parte del Dios Trino y todo lo que conlleva. Entonces dice el 25: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Había una cosa que yo les iba a platicar. Cuando muchas veces, y es el inicio del capítulo 13, cuando, fíjense, aquí en Marcos está hablando de que estaban en el templo y llega la viejita con las 2 dracmas, creo que son 2 dracmas, y los mete en la caja de las ofrendas, ¿no? O en el alfolí. Y entonces el Señor Jesucristo pone el ejemplo de ella, de su sacrificio y demás. Muy pocas veces vemos que después de eso es cuando Él sale con sus discípulos, se va al Monte de los Olivos, y los discípulos le dicen esto, de que la magnificencia del templo. Y no lo asociamos, pero ahorita que lo estaba yo leyendo, bueno, no ahorita, sino cuando lo estaba yo leyendo, vi esa asociación, ¿no? Porque dice, estaban en el templo viendo lo de las ofrendas y todo eso, y cuando Él sale de ahí es cuando viene la profecía del fin de los tiempos. Eso es algo que les iba yo a comentar y se me había pasado, por eso me regresé. Jesús anuncia la negación de Pedro.
Dice, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No, pues digo, pues ahí como les está diciendo, ¿no? Que ya es el tiempo, porque dice que vendrán a ir al pastor y todas las ovejas iban a ser dispersadas y tal. Parece que todavía no lo entienden, porque dicen que aún le iban a seguir hasta la muerte, y cuando lo apresan y eso, pues en realidad todos se esconden, ¿no? Todos huyen. Y digo, bueno, Pedro pues sí los sigue, pero al final del día pues también lo niega, ¿no? Que se arrepiente, sí es verdad, pero pues da por cumplida también esa parte, ¿no? De que pues él es herido o es aprendido y todos los demás pues dispersados hasta entender que realmente qué es lo que estaba pasando. Sí, de hecho, bueno, creo que no lo alcanzaron a entender hasta después de que resucita, pero de hecho la Biblia lo platica, ¿no? Dice que pues se van todos a sus casas decepcionados o tristes. Fíjense, vuelvo a lo mismo, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Le dice que antes de que el gallo cante 2 veces, él lo va a negar 3 veces. En los otros evangelios dice nada más que antes de que el gallo cante. Y aquí en la narrativa pues ya va diciendo en qué momentos va cantando el gallo. Bueno, y les dice primero que ellos se van a escandalizar. Y después les habla de la profecía de Zacarías, donde dice que pues van a salir huyendo. Y entonces dice, más adelante dice, Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar en que se llama Getsemaní. Sí, Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Era lo que yo alguna vez les platicaba, que el Señor Jesucristo pedía donde pedía, que si fuese posible no fuese crucificado ni pasase por eso, pues es porque sí se podía haber tenido otro resultado, ¿no? Tal vez que el pueblo lo hubiese aceptado. Entonces dice, para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3ª vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Podría en un momento dado, si Dios hubiese así querido, hubiese podido cambiar las profecías, ¿no? Podrían haberse sido, no modificándose, sino simplemente pasándose por alto las profecías.
si es que hubiesen aceptado a Cristo desde ese momento. Y entonces, cuando viene le dice a Simón que si está dormido, le dice, ¿no pudiste velar una hora? Se vuelve a ir a orar y ya no sabemos cuánto tiempo, pero pues me imagino que también fue otro tanto igual. Vuelve a regresar por una tercera vez, ¿no? Y pues dice aquí que ellos no sabían qué decirle, o sea, qué contestarle, porque pues se habían quedado dormidos todas las ocasiones. Y entonces les dice que vayan, que dice dormid ya y descansar, les dice en el 41, basta, la hora ha venido, he aquí el que me entrega, bueno, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y después les dice en el 42, aquí se acerca el que me entrega. Ya lo hemos visto en otros evangelios, hablando de Judas y la multitud que venía a apresarle, ¿no? Dice, arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderlo y llevarle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Que iban a estar con él hasta el final. Mándeme. Que los que iban a estar con él hasta el final y hasta la muerte, sí. Huyeron. Cuando una vez que dice el Señor que ya viene el que lo va a entregar, viene Judas y le dice, ¿cómo le dicen? Maestro, maestro, ¿no? Y lo besa. En las otras partes dice que sí, con un beso lo va a entregar. Y entonces dice, como contra un ladrón, que era lo que yo decía, el Señor, ellos se alegran porque Judas dice que se los va a entregar. Todo mundo sabía quién era Jesucristo y lo conocían, aunque fuese de oídas, y sabían cuando estaba en un lugar y demás. Y muchas veces estuvo delante de los sacerdotes y de los escribas y de fariseos y de todo el mundo diciéndoles hipócritas y demás, y sin embargo no lo habían prendido. Y vuelvo a lo que siempre he comentado, yo creo que sí era mucha la gente que pensaba que realmente Jesucristo era el Mesías, porque de otra manera, desde la parte anterior donde ellos estaban buscando cómo matarle, no estuvieran teniendo tanto cuidado de la multitud si realmente se tratara de cualquier persona. Pero como muchos pensaban que era profeta y otros pensaban que era el Mesías, pues por eso no era tan fácil apresarlo, ¿no? Entonces, obviamente se juntan con aquellos que están, con las masas que están pensando en que Cristo no es el Mesías, y es la multitud que llega a apresarlo, ¿no? Y entonces es lo que les dice el Señor, cada día estaba en el templo y no me habían apresado, ¿no? Y pero eso era para que se cumpliesen las escrituras, o sea, no lo podían apresar. En algún momento dado creo que lo quieren agarrar para matarlo y se les escapa en el templo, pero bueno, es el caso, ¿no? O sea, nada más para que se cumpliese la profecía, no lo pudieron atrapar. Ok, entonces dice el joven que huyó, dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Bueno, pues eso es muy, muy importante, como que es algo muy medular en el Evangelio. Sigamos. Yo me imagino que para que quisieran prenderlo debió haber sido de parte de la iglesia, parte del apostolado, pero no de los 12 apóstoles, sino de los otros 500 a los que se les aparece después el Señor Jesucristo.
Ok, entonces dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Y dice así, Oscar, ¿lo lees por favor? Ya estás aquí, por favor. En el 53, en el 14:53. Sí, dice, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Ahí se quedó sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego, los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron, nosotros no le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aún así se podían de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Jesús le respondió, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos le condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirle y mientras le cubrían el rostro le daban puñetazos, le decían, profetiza, y también los alguaciles le daban bofetadas. Una vez que apresan a Jesús, pues lo llevan ante el concilio, ¿no? Están en el concilio, pues se reúnen el sumo sacerdote y los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y entonces estaban todos los que traían ganas. Creo que ahí los que faltaron fueron los ¿cuáles son los otros que les dice? Fariseos, ¿no? Faltaron los fariseos. Sí. Que Pedro ya lo estaba siguiendo desde lejos. Y entonces buscaban cómo tener un testimonio contra Jesús. Ellos ya habían preparado los testimonios desde antes, estaban buscando falsos testimonios, ya lo habíamos leído anteriormente. Entonces, cuando le preguntan a estas gentes que cuál era el testimonio que habían tenido, como no tenían un testimonio conciso, un testimonio uniforme, pues entonces pues no podían hacer nada. Pero el sacerdote le pregunta algo al Señor Jesucristo, le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Como yo les digo, mucha gente ya sabía que él era el Mesías, hasta los mismos sacerdotes y demás ya sabían que el rumor que recorría la ciudad o las ciudades era que él era el Mesías. Entonces Jesús le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Señor Jesucristo pudo haberse negado en ese momento a responder, como muchas veces lo hacía ante diferentes situaciones, pero el Señor Jesucristo sabía que ya era su momento y pues sabía lo que tenía que contestar precisamente para ocasionar la ira de estas personas y provocar una ira que pues no tuviese lugar a duda que lo quisieran matar. Entonces el mismo sacerdote dice, ¿no? Bueno, primero voy a lo otro, a lo que acabo de comentar. Ciertamente mucha gente sabía que era el sacerdote y algunos, como más adelante cuando va con los gobernadores sí, los gobernadores que estaban por parte de Roma, dicen que sí era el rey de los judíos, pero básicamente todos los judíos y algunos de los samaritanos y demás pues, sabían que era el Mesías, ¿no? Que en el 63 dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos
le condenaron declarándole ser digno de muerte. O sea, entonces ya querían los judíos matarlo porque él se decía el Mesías. Y comienzan a escupirle, le cubren la cabeza para golpearlo y para que les dijera, les profetizara quién es el que lo había golpeado, quiénes eran los que lo abofeteaban, ¿no? Pedro niega a Jesús. ¿Te iba a ti, Clarice? Digo a ti, Angelita. Pues no sé, como quieran. Pues sí, ya termínalo. Ok, dice, Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo, «No, no le conozco, ni sé lo que dices», y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Estaba Pedro abajo en el patio, ¿no? Y entonces viene una de las criadas del sumo sacerdote y vio a Pedro que estaba calentando y le dice, pues tú también estabas con Jesús el Nazareno. O sea, la criada también sabía quién era Jesús, les digo, o sea, no era muy popular. Y entonces le dice, no le conozco, ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y entonces canta el gallo por primera vez. La profecía que le había dicho San Jesucristo es que lo iba a negar, que antes de que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar. Entonces ahí es donde canta la primera vez. Y entonces la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Las otras narrativas dicen que, bueno, los otros evangelios dicen que era otra mujer la que lo ve por segunda vez, pero parece que es la misma criada, según lo que narra Marcos. Y entonces dice, pero él no vuelve a negar. Dice, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Entonces cuando habla de maldecir, pues está hablando de que ya con palabras fuertes, con groserías, empezó a negarse. Y el gallo canta por segunda vez, entonces se acuerda de estas palabras. Otras partes del evangelio, en otros evangelios, dice que el Señor lo ve y se cruzan sus miradas. Entonces Pedro se acordó de las palabras de que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces sale del patio y se pone a llorar amargamente, según lo que se narra en el evangelio, ¿no? Aquí y en otros. Nos vemos, yo creo que nos arrancamos entonces con el 15 el próximo martes, primero Dios. Y bueno, que Dios les bendiga, que estén bien, saludos a sus familias. Igualmente. Vamos a orar y nos despedimos. Oscar, oras por favor, hermano. Sí, cómo no. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por que siempre nos das la oportunidad, Señor, de escuchar de tu bendita palabra. Pedirte bendiciones para mis hermanos, para el hermano César, quien es que nos da la clase, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, por los que no pudieron conectarse, porque también Señor, este grupo se fortalezca en tu palabra y sigamos adelante, mi Dios. Aparta de nosotros todo aquello que nos impida, Señor, estar juntos, estar escuchando tu palabra, participar de ella, Señor.
Bendice a César, mi hermano, Señor, para que él siga, Señor, adelante, dándonos estas clases, bendito. Padre mío, te doy las gracias, pido tus bendiciones para todos mis hermanas y hermanos, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, Cesarín. Ok. Bueno, pues nos estamos viendo. Ahora estuvo rápida la clase. Salúdenme a sus familias. Salúdame al flaco. Sí, de tu parte, Cesarín, gracias. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Bye. Bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye.